Bienvenidos. Vamos a hablar de la implementación de las TIC en el arbitraje. La Ley 1563 del 12 de junio de 2012, por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones, contempla un régimen arbitral dualista, mientras para el arbitraje de carácter internacional sigue lo dispuesto por la Ley Modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 1985, enmendada en 2003, para el arbitraje interno se aleja de allí lo propuesto y plantea un régimen diferente. El artículo 23 de este estatuto permite que el arbitraje emplee medios electrónicos en todas sus actuaciones, haciendo énfasis en las comunicaciones procesales, tanto del tribunal con las partes como con terceros, para las notificaciones de las providencias, la presentación de memoriales y la realización de audiencias, así como para la guarda de la versión de las mismas y su posterior consulta. En sintonía con el artículo 23 se encuentra el artículo 31, que señala que la audiencia podrá realizarse por cualquier sistema que permita la comunicación de los participantes entre sí. Pero esta no especifica qué debe entenderse por medio electrónico, lo que obliga al intérprete a recurrir al significado común de la materia para entender que estos son los que se nutren de la tecnología para funcionar, tales como el fax, el correo electrónico, las videoconferencias, etc. Es positiva la inclusión en el proceso arbitral de una norma en ese sentido, en la medida en que la utilización de esas herramientas se comunica y le imprimen la dinámica del proceso, tomándolo ágil y flexible. De la lectura de este artículo 23 podemos deducir que hay libertad en la elección de los medios electrónicos al utilizar durante el proceso arbitral. Sin embargo, tenemos en su parágrafo segundo que advertir que hay una excepción con la notificación del arbitraje, puesto que señala que ésta se considerará realizada al día que se reciba en la dirección electrónica del destinatario, lo que nos lleva a concluir que cuando tal asunto se trate, el medio electrónico que obligatoriamente se deberá utilizar será el correo electrónico. Miremos ahora el reconocimiento de esos laudos electrónicos. Existe la tendencia a distinguir entre el arbitraje vinculante y no vinculante. El arbitraje en línea ha culminado con una decisión vinculante de las partes o para las partes, pues de no ser así, no quedaría comprendida dentro del alcance de la Convención de Nueva York. Así las cosas, cuando la parte favorecida busca el reconocimiento del laudo en alguno de los estados que son parte de la Convención de Nueva York, puede encontrarse frente a tres obstáculos. El primero, debiera en la lectura el artículo primero de la Convención de Nueva York, el cual refiere su ámbito de aplicación. De acuerdo con este precepto, la Convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitral dictadas en el territorio de un Estado, distinto de aquel en el que se le pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas. Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su reconocimiento y ejecución. Este artículo claramente es una manifestación del principio de territorialidad, ya que se circunscribe a un laudo, a un territorio particular. Cuando la parte favorecida busque el reconocimiento de una sentencia arbitral proferida en el marco de un arbitraje virtual, se encontrará ante la dificultad de determinar en qué estado fue elaborado el laudo. Sin embargo, esa aparente dificultad puede disiparse fácilmente si las partes han determinado la sede del arbitraje virtual
o en su defecto, los árbitros lo hayan hecho, conforme a las teorías que abordamos anteriormente cuando nos referimos al lugar del arbitraje virtual. Al tenor del artículo 111 de la Ley 1563 de 2012, los laudos arbitrales proferidos en arbitrajes internacionales cuya sede sea Colombia se considerarán laudos nacionales. No están sujetos al procedimiento de reconocimiento y pueden ejecutarse directamente sin necesidad de este, salvo cuando se haya renunciado al recurso de anulación. Aquellos laudos extranjeros proferidos por un tribunal arbitral con sede fuera de Colombia requieren el reconocimiento previo. Revisemos ahora el segundo problema, que tiene que ver con las causales del numeral 1, literal D, y 2, literal B, del artículo 5 de la Convención de Nueva York, que trata de la denegación de laudos arbitrales cuando se incurre en una violación al debido proceso o se viola orden público del foro. En lo que toca con la causal 1D, para evitar una eventual denegación del laudo electrónico, debe garantizárseles a las partes igualdad de oportunidades para presentar su caso. Así, por ejemplo, deben contar con los mismos recursos tecnológicos. Por tanto, es aconsejable que tanto los centros de arbitraje que presten ese servicio o aquellos creados para este propósito cuenten con plataformas similares. A su vez, los árbitros deben estar atentos de velar porque las partes tengan las mismas oportunidades para presentar y controvertir la evidencia electrónica. Respecto a la causal 2B, debemos advertir que las partes podrían argumentar que el laudo electrónico vulnera el orden público del país de origen. Esto podría ocurrir cuando una de las partes no tiene los mismos conocimientos técnicos y le impiden presentar su caso en línea, o simplemente en algunos estados con la noción de arbitraje virtual que es muy reciente. Podría negar reconocimiento aludiendo a que los medios electrónicos afectan el orden público interno. De esta causal hay quienes consideran que estos eventos no son suficientes para configurar el supuesto de la causal, ya que se requiere que haya una afectación grave a los principios y valores fundamentales del orden público interno. Finalmente, nos encontramos con el problema relativo a los requisitos de escrito y firma del laudo electrónico. Bajo el entendido de la Convención de Nueva York, sobre este particular son pertinentes las consideraciones que se hicieron, donde se discutió la posibilidad de reconciliar estos requisitos con los medios electrónicos. De esta manera, damos por finalizada nuestra intervención sobre la implementación de las TIC en el arbitraje y el reconocimiento de laudos electrónicos. Muchas gracias.